Amigas y amigos, ¿cómo están? Como cada semana, aquí estamos para decirle que salud es vida con Univida. Hoy hablaremos de un tema preocupante, porque según la estadística en Estados Unidos, cada 40 segundos alguien sufre de un infarto cerebral y cada 3 o 4 minutos alguien muere de esta enfermedad. ¿Qué es un infarto cerebrovascular? ¿Quiénes están en riesgo de tenerlo? ¿Cómo podemos cuidarnos para no sufrir uno de estos ataques? Ponga atención, porque aquí comienza en este momento Salud es Vida con Univida. Como cada semana, saludamos al doctor Orlando Rodríguez, director de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Interesante, cerebrovascular. Esa palabra larga, infarto cerebrovascular. Primero, explíquenos, doctor, de la manera más simple, si se puede, ¿qué se entiende por un infarto y, en este caso, cerebrovascular? Buenas tardes, Mario, y un placer estar acá. Primeramente, un infarto cerebrovascular se refiere a la detención del flujo sanguíneo para el cerebro, es decir, el flujo de sangre hacia el cerebro se ha detenido por una razón u otra y eso conlleva a que las células del cerebro empiecen a sufrir, le faltan nutrientes, le faltan oxígeno y empiezan a morir. Y entonces, déjeme preguntarle cuál es la diferencia entre un ataque cerebrovascular, un accidente cerebral, isquemia, derrame cerebral, apoplejía. ¿Es todo más o menos lo mismo? ¿Son diferentes nombres? Bueno, Mario, todos se refieren a accidentes cerebrovasculares. Claro está, muchos de esos accidentes, muchas de esas terminologías se refiere a los accidentes isquémicos, como por ejemplo el ataque isquémico, y otro se refiere a un ataque hemorrágico, como el derrame cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre isquémico y hemorrágico? Bueno, el isquémico se refiere a que existe una oclusión en el flujo de sangre, pero el hemorrágico se refiere a la ruptura de uno de los vasos sanguíneos que lleva esa sangre al cerebro y entonces la sangre se derrama dentro del cerebro. Pareciera que es más complicado el hemorrágico. Mucho más complicado de tratar. Bueno, y entiendo que tenemos más de 1.000 millones de neuronas en el cerebro. ¿Y cuántas se deben morir para producir un daño como este? Bueno, Mario, muchísimas neuronas mueren por cada minuto. Aproximadamente 1.9 millones de neuronas pues van muriendo por minuto a medida que va pasando esta isquemia. Y usted dijo que esto pasa cuando el flujo de sangre en una parte del cerebro se detiene. Cuando se detiene. ¿Y ahí es cuando se mueren las neuronas? Sí, las neuronas empiezan a morir desde ese momento en que le falta el oxígeno, en el momento en que le faltan los nutrientes. ¿Y estas neuronas ya no se regeneran? Las neuronas tienen por características a diferencia de otras células en nuestro cuerpo que no se regeneran una vez que mueren. ¿Y el cuerpo las elimina? El cuerpo la va eliminando, Mario. Existe un sistema en nuestro cerebro de otro tipo de células conocido como astrocitos y células microglías que desempeñan una labor de poder disponer de todas esas células que han muerto y entonces como que limpia esa corteza cerebral. Bueno, pero al haber muerto, eso significa que después de cada uno de estos eventos, como mueren células, ya uno queda con menos condiciones, ya uno queda con más débil desde el punto cerebral, me imagino. Eso depende, Mario, de qué tipo y cuán extenso sea el tipo de infarto cerebral, cuánta parte del cerebro haya muerto. Y sí, cuando es un infarto cerebral que es muy extenso y ocupa un área determinada, con determinada función en el cerebro, por ejemplo, la visión, el habla o los movimientos, pues entonces sí, las personas tienden a quedar con déficits. Y mientras más tiempo se produce esta falta de flujo sanguíneo, más el daño, ¿no? El tiempo es cerebro, Mario. Mientras más tiempo pase, pues más neuronas van a morir, peor será el pronóstico de ese paciente. Ahora, ¿por qué se le produce al paciente esto? Bueno, se produce por muchas razones, Mario, pero la razón principal es por el desarrollo de placas de colesterol que se acumulan en las arterias de nuestro cuerpo, conocido como la arteriosclerosis. También se produce por problemas de hipertensión que no está bien controlada. Se produce porque a veces las personas tienen enfermedades que lo predisponen a desarrollar coágulos en nuestro cuerpo, por ejemplo, coágulos en las carótidas, que son los vasos que nos llevan la sangre al cerebro, coágulos dentro del corazón, los cuales pueden migrar y causar una obstrucción en ese flujo sanguíneo al cerebro. Y todo lo que usted acaba de decir, me parece que tiene como ayuda una pastilla mágica, que es actividad física, comida sana
Y ejercicio. ¿Y cómo lo sabía usted, Mario? Claro que sí. Esa es la pastilla mágica que de todos los programas. Claro que sí, Mario, y es extremadamente importante porque, claro, esa acumulación de placas de colesterol en las arterias, como habíamos mencionado anteriormente, está muy relacionada, por ejemplo, a la obesidad, está relacionada a una dieta que no es balanceada ni en frutas ni vegetales, que es muy alta en carnes rojas, en grasas, etcétera. Está relacionada al desarrollo de una diabetes que está mal controlada, es decir, una serie de factores de riesgo que no se han controlado. Bueno, ahora, esto me imagino que yo recuerdo en algún momento haber conversado con usted que dependiendo de dónde se producía este infarto, era el daño que producía a la persona. Claro, y el cerebro, la corteza cerebral, está dividida en diferentes secciones y en esas secciones pues tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, en la región frontal del cerebro, es decir, aquí adelante, en esta parte de adelante aquí ¿sí? del cerebro, es la parte donde las personas le dirigen el comportamiento, la personalidad de la persona, pero también hay un área en la parte frontal del cerebro que tiene que ver con el habla. Es decir, si existe un infarto en esa parte del cerebro, pues usted va a tener problemas articulando las palabras. El área occipital del cerebro, por ejemplo, tiene que ver con la visión. Es esta parte de acá, en la parte posterior. Vamos a mostrarlo acá en la cámara, ¿verdad? Y esa área tiene que ver con la visión. Si hay un infarto en esa área cerebral, pues entonces la persona puede tener problemas al ver. Bueno, estos coágulos que tapan la arteria pueden estar en cualquier parte del cuerpo y mi pregunta es si viajan. Si pueden viajar al cerebro o se quedan ahí. Sí, claro que sí. No pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Los coágulos, esos usualmente están en el corazón, ¿verdad? Y salen del corazón hacia los vasos del cerebro. También se pueden formar en esos vasos que tenemos aquí en el cuello, conocidos como las carótidas, en las cuales también se pueden desprender de ellos y viajar por ese torrente sanguíneo y pueden ocluir vasitos mucho más pequeños que están ya bien, no en el cuello, sino en la corteza cerebral. Ahora, se me ocurre a mí, no sé si la pregunta aplica, ¿pueden haber medicamentos que ocasionen un infarto cerebrovascular, como por ejemplo los anticoagulantes? No me lo diga ahora, doctor, después de estos mensajes. Ya estamos de regreso con el doctor Orlando Rodríguez aquí en Salud es Vida. Teníamos una pregunta pendiente, si hay medicamentos que pueden ocasionar un infarto cerebrovascular como los anticoagulantes. Y claro que sí, Mario, los anticoagulantes son medicamentos los cuales licúan la sangre un poquitico más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene un pequeño infarto cerebral a raíz de hipertensión, a raíz de un coágulo que se haya ido, pues entonces esos anticoagulantes pues pueden empeorar ese sangramiento en el cerebro, ese infarto. Tengo preguntas del público también. Siria Antunes de Honduras, adelante con su pregunta, por favor. Don Francisco, le saluda Siria Antunes de Tegucigalpa, Honduras. Mi pregunta es efectivo que los accidentes cerebrovasculares se presentan mayoritariamente en personas de avanzada edad? Saludos. Gracias, Siria. Doctor. Bueno, Siria, evidentemente a medida que vamos envejeciendo, pues nos aumentan los chances, los riesgos de desarrollar accidentes cerebrovasculares y, es decir, a mayor edad, pues mayor el riesgo. Bueno, y personas como yo que tienen presión alta, ¿estamos en mayor riesgo de sufrir un infarto cerebrovascular? Eso es uno de los factores de riesgo fundamentales para desarrollar estos infartos cerebrovasculares, pero no solamente eso, es que la hipertensión tiene los vasos sanguíneos sufren mucho, a raíz de la hipertensión se dañan, sufren estas capas de colesterol, lo cual contribuye a la formación de estos infartos cerebrovasculares. Y doctor, ¿hay algunas otras enfermedades, algunas otras condiciones que también pueden provocar estos infartos cerebrovasculares? Me voy a poner otra vez de ejemplo, la diabetes. Y claro que sí, Mario, porque la diabetes es otro de los factores de riesgo para estos infartos. La diabetes contribuye en la formación de esta enfermedad arteriosclerótica. Pero también existe otra serie de enfermedades que por ellas mismas predisponen a los pacientes a desarrollar coágulos, que son enfermedades que te predisponen a un estado hipercoagulante y entonces, pues por ende, la persona puede desarrollar estos infartos isquémicos cerebrovasculares. ¿Y qué pasa con las personas que fuman?
que beben alcohol en exceso, por supuesto, que consumen droga o consumen alimentos con mucha grasa. Bueno, todo eso son factores de riesgo también para los infartos cerebrovasculares. Ya dijimos que la edad, la obesidad, no hemos hablado del sexo. ¿El sexo también está entre los factores de riesgo? Y bueno, el sexo es uno de esos factores de riesgo de independencia, ¿verdad? Con la edad se va equiparando el hombre con la mujer, pero en las mujeres muchas veces producto de el tomar medicamentos como medicamentos para reemplazo de hormonas, medicamentos para el control de embarazo, etcétera, pues entonces esos medicamentos predisponen mucho más a las mujeres a desarrollar este tipo de infartos cerebrovasculares. Y doctor, ¿hay alguna prueba que pueda decir que una condición hereditaria podría producir esto? Bueno, no creo que una condición hereditaria como tal, pero sí existen condiciones de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, existen condiciones como la enfermedad conocida como el moyamoya, que es una enfermedad donde se forman malformaciones arteriovenosas alrededor de todo el cerebro. ¿Moyamoya? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una enfermedad que se describió por primera vez en Japón, ¿verdad? Se describió y se le puso el nombre de moyamoya porque en japonés quiere decir nube de humo. Y entonces esa es la impresión que nos da cuando le hacemos una tomografía computarizada del cerebro a estas personas y parecía como una nube de humo, pero en realidad lo que se ve en el cerebro es malformaciones arteriovenosas, las cuales predisponen a esas personas a desarrollar infartos múltiples en el cerebro. ¿Y un golpe en la cabeza podría ocasionar un infarto cerebrovascular? Y claro que sí, muchas veces son infartos hemorrágicos, Mario, especialmente en las personas adultas después de los 65 años de edad, porque el cerebro va en un proceso de envejecimiento como todas las partes de nuestro cuerpo, entonces el cerebro empieza como a achicarse y a medida que se va achicando el cerebro, pues se desprende un poquitico de la capa de hueso conocido como el cráneo. Entonces hay unos vasitos que se empiezan a estirar, que van, están pues bien arraigados ahí al hueso y se van desprendiendo, y esos vasitos con cualquier tipo de movimiento, un golpe que la persona mayor, una caída pueda tener, pues entonces el cerebro como que se mueve un poquitico, esos vasitos se rompen y existe el sangramiento. Una persona que sufre, porque conozco una persona que ha sufrido varios pequeños infartitos y después infartos cerebrovasculares, y me parece que eso, por lo que usted dijo anteriormente, le va haciendo perder condiciones. Y claro que sí, y muchas veces estos infarticos pequeños no vemos que hagan mucho estrago en la persona, no vemos mucha sintomatología en el paciente. Sin embargo, cuando analizamos las tomografías computarizadas, cuando analizamos la resonancia magnética en el cerebro de personas después de los 65 años, vemos enfermedad microvascular en el cerebro, que quiere decir que son pequeños infarticos que van pasando. Pero la importancia de esto, Mario, es que con el tiempo podemos desarrollar, a raíz de todos esos pequeños infartos, no problemas con el movimiento, no problemas con el aura, pero sí problemas con la memoria, y se desarrolla la famosa demencia vascular. Y una pregunta, doctor, ¿es posible de que esto a uno le ocurra y uno no se dé cuenta que tiene un infarto cerebrovascular? Bueno, es que depende, Mario, depende del área que esté afectada, depende de cuán grande, cuán extenso sea ese infarto. En esta área del cerebro los infarticos estos pequeños ocurren, pues las personas pasan por desapercibido, y cuando van a hacerse una tomografía computarizada, el radiólogo o el médico primario le dice: mira, te salió que tienes pequeños infarticos, pero ¿cómo es posible si yo nunca tuve ningún síntoma? Claro, porque ocurren en áreas del cerebro que no tienen nada que ver con el movimiento ni nada, son áreas de transmisión solamente y muy pequeñitas, y por eso es que no sienten nada. Tengo una pregunta de un telespectador peruano. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Montero, soy de Callao, en Perú, y quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuáles son los síntomas más habituales en un infarto cerebral? Muchas gracias, Ángel, y primeramente, gracias por tu pregunta. Los síntomas que la persona desarrolla a raíz de un infarto cerebrovascular varían, ¿verdad? Y es en dependencia de qué área en el cerebro está siendo afectada en ese momento. Pero los más comunes se relacionan a problemas con el movimiento, por ejemplo, problemas en mover un brazo, problemas en mover una pierna, entumecimiento, problemas en el habla, problemas en la visión. Esos son
básicamente los síntomas más comunes en los pacientes que están sufriendo un infarto cerebrovascular. Hay una cosa que se llama FAST en esto de los infartos cerebrovasculares. Sí. ¿Qué significa el FAST? Porque tengo entendido, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a través de la gente que está con la persona que tiene el infarto, porque la persona a lo mejor no se da ni cuenta. Y claro que sí, Mario. FAST es un acrónimo, ¿verdad?, que se creó en los Estados Unidos para eso mismo, para educar a la población, para educar a los pacientes en cómo reconocer un infarto. FAST significa, la F es para face, eso es correcto. Sonría. Sonría. El face quiere decir cara en español, y claro que sí, sonría. ¿Por qué? Porque en un infarto cerebrovascular muchas veces existe una asimetría en la cara, una parálisis facial. La segunda letra. Arms. Arms, correcto. Brazo. Los brazos. Entonces, claro, porque en dependencia de dónde afectó, también las personas se presentan con una focalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues debilidad en un brazo o en una pierna. Entonces, cuando alzamos los brazos, vamos a ver que hay una asimetría en los brazos que quiere decir que existe una debilidad en ese brazo. Speech. Speech es la tercera letra. Que repita una palabra o una frase. Que repita una palabra o que repita una frase, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando existe este infarto, especialmente en la región frontal, que tiene que ver con el habla, pues la persona tiene problemas. Ahora, tiene problemas no solamente en articular las palabras. A veces cuando usted le pregunta a la persona que le diga algo, la persona articula bien la palabra, pero a veces el problema no es la articulación, pero sí el entendimiento. Usted le hace una pregunta y la respuesta es una respuesta que es completamente diferente a lo que usted le preguntó, pero articula las palabras muy bien. Bueno, déjeme preguntarle, para una persona que tiene un infarto, en el momento que tiene el infarto cerebrovascular, tiene el primero, ¿está en riesgo en tener uno nuevo? No me lo conteste ahora. Vamos después a comenzar. Estamos en Salud es Vida con Univida. ¿Sabe, doctor, antes de hablar del riesgo de volver a tener un nuevo episodio, creo que me faltó de preguntarle en FAST la letra T? Eso es correcto, Mario. Sí. La T quiere decir tiempo en español, ¿verdad? Y tiempo porque una vez que reconozcamos que la persona tiene los síntomas que son compatibles con un infarto cerebrovascular, pues deberemos llamar al 911 rápido para su asistencia. Y ahora sí, la respuesta de lo pendiente. ¿Una persona que ya ha tenido un infarto puede volver a tenerlo fácilmente? Y claro que sí, Mario. Tiene que estar protegido. ¿Cómo se protege o cómo se ayuda? Sí, bueno, la tendencia, ¿verdad? La tendencia es mayor a tener un infarto cerebrovascular una vez que se ha tenido uno, ¿verdad? Y la recurrencia es mucho mayor en la población en general. ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? Bueno, nosotros en la medicina tenemos una serie de medicamentos que han sido comprobados a raíz de múltiples estudios que se han desarrollado y que nos comprueban a nosotros que disminuye el riesgo de volver a tener un infarto cerebrovascular. ¿Cuáles son esos medicamentos? Los medicamentos como la aspirina, los famosos estatinas, que son para el colesterol. Doctor, tengo una pregunta de una telespectadora boliviana. Ahí va la pregunta. Don Francisco, soy Amy Castillo de La Paz, Bolivia, y me gustaría saber qué vitaminas son buenas para evitar un infarto cerebral. ¿Hay vitaminas para eso? Bueno, en realidad las vitaminas no están comprobadas como tal para evitar un infarto cerebrovascular. Claro que está, las vitaminas son importantes, una parte bien importante de nuestra dieta, nuestra nutrición. ¿Por qué? Porque las vitaminas contienen en ellas una serie de antioxidantes, los cuales trabajan en contra de unos moléculas que se producen en nuestro cuerpo, conocidos como los radicales libres, que pueden tener unos efectos bien dañinos en la pared de los vasos sanguíneos y que los cuales pueden contribuir al desarrollo de la arteriosclerosis. De una forma no bien directa, pero indirecta, pues sí pueden contribuir a ayudar a estos procesos. Bueno, ya la persona fue diagnosticada, tuvo su evento cerebrovascular. ¿Cómo se trata después? ¿Cuál es el tratamiento posterior? ¿Qué se recomienda?
Bueno, el tratamiento posterior, número uno, o sea, es una combinación, ¿verdad? De, número uno, los medicamentos que el paciente va a salir del hospital, va a salir en la aspirina, va a salir en la estatina, va a salir una serie de medicamentos para poder controlar la presión, para poder controlar su colesterol y para poder controlar también su diabetes, ¿verdad? En caso de esos pacientes que la tengan. Número dos, es en parte del tratamiento también es una educación acerca de los cambios, las modificaciones que tienen que existir en el estilo de vida de la persona en cuanto a la dieta y al ejercicio. Y número tres, en parte también es la rehabilitación de ese paciente. Existen lugares, ¿verdad?, donde nosotros mandamos a los pacientes donde tienen terapia física y también terapia ocupacional. Hay como pequeños, ya hablamos de estos pequeños eventitos que a uno le ocurre. ¿Cómo se da cuenta? La persona se va a dar cuenta que algo le pasó, ¿verdad? ¿Y qué medidas tiene que tomar en ese momento? Porque estos son muy pequeños. A veces es como que olvida unas cuantas palabras por un minuto, por una cosa así. Después le parece que no es nada, pero quizás tiene que ponerle atención. Bueno, como parte de todo este proceso de infartos cerebrovasculares, etcétera, sí existe algo conocido como un ataque isquémico transitorio. Ya. ¿Y qué quiere decir eso? La oclusión que ocurre en el vaso sanguíneo que detiene el flujo de sangre hacia el cerebro es una oclusión que es temporaria. Y entonces los síntomas, la persona desarrolla síntomas que son básicamente iguales que lo de un infarto cerebral. Sin embargo, esos síntomas desaparecen dentro de 24 horas. Y entonces esa persona, ¿qué debe hacer? ¿Debe consultar al médico? Bueno, yo creo que esto es extremadamente importante porque a pesar de que son ataques isquémicos transitorios, las personas puede que le dé muy poca importancia. Sin embargo, los infartos isquémicos transitorios son o pudiese ser la antesala de un infarto de mayor magnitud que pudiese venir en unos días, el mismo día. Entonces es extremadamente importante que esa persona vaya y busque ayuda profesional en su médico. ¿Qué otras cosas cree usted que hoy día, como esto es principalmente una prevención, qué es lo que debiéramos decirle a nuestro público con respecto a eso? Bueno, yo creo, Mario, que deberíamos de tomar conciencia todos nosotros como población, ¿verdad?, como comunidad, y entender que la enfermedad cerebrovascular no es una enfermedad solamente del cerebro. Esto es una enfermedad que tiene diferentes factores de riesgo. Es una enfermedad que contribuye a ella la hipertensión, la diabetes, su alimentación, todas estas cosas, los vicios, el alcohol, el fumar. Y tenemos que tomar esa conciencia de tratar de controlar todos estos aspectos, de modificar nuestros estilos, nuestros hábitos de vida. Y yo creo que así pues tendremos una vida mucho más saludable y podemos evitar infartos cerebrales innecesarios. Voy a repetir esto y me llama la atención. ¿Por qué el alcohol, por qué el cigarrillo puede afectar al cerebro? Bueno, Mario, porque el cigarrillo, acuérdense que el cigarrillo tiene un efecto bastante dañino sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y al tener ese efecto en las paredes de los vasos sanguíneos, esas paredes pues entonces empiezan a acumular placas de colesterol y contribuyen de una manera bastante significativa al proceso conocido como arteriosclerosis, que es un proceso extremadamente importante en el desarrollo de esta enfermedad cerebrovascular. ¿Y el alcohol? Bueno, el alcohol porque es una sustancia tóxica, la cual puede traer todos los efectos estos dañinos también en los diferentes vasos de nuestro cerebro. Bueno, a cuidarse entonces, a protegerse de no tener estos infartos cerebrovasculares que en general no son buenos. Gracias, doctor, por toda la información. Gracias a ustedes por la sintonía. Volveremos con Salud es Vida de Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.